noches, buenas tardes. Qué tarea me dieron, ¿no? Después de un panel así, después de lo que dice Carlos, me tengo que recuperar. Y como decía Alexander, mi pregunta es cómo se sienten, ¿no? Esto de preocuparse quizás, no sé si más o de igual forma del otro, creo que es parte de las claves de todo lo que venimos escuchando acá. Casi como una ley a la inversa, pero que a la vez hay que animarse, ¿no? A poder realmente tener ese, no sé si es coraje o valentía o humanidad, para realmente empezar a vivir todo lo que venimos escuchando, porque en realidad si está sucediendo es porque está sucediendo. Y si uno realmente entiende la evolución de todo lo que viene hablando también Pavel y todo el plan, esto ya viene sucediendo. Somos parte de algo que viene sucediendo, en un devenir permanente. Y nos debatimos entre si hay que hacer algo o hay que dejarse llevar. Y básicamente lo que estamos aprendiendo, esta nueva mirada, ¿no?, de cómo seguir, en realidad tiene que ver con eso, con animarse, que no sabemos qué es, si es soltar, ¿no?, estas palabras que están de moda, soltar, dejar ser, y que nos da miedo porque tenemos que soltar el control, pero a la vez hay algo en ciencia, esto se llama sintropía. La sintropía es la capacidad que tienen los organismos biológicos complejos de evolucionar por sí mismos, porque ya lo vienen haciendo. Nosotros no estamos acá por generación espontánea y somos por lejos el organismo más complejo que existe sobre la faz de la Tierra. Y no somos nosotros, sino todos juntos. Todo el ecosistema es lo que ha hecho que nosotros estemos acá. O sea que podemos decir firmemente que el universo es inteligente. Hoy no tenemos que estar pensando si es científico o no es científico, porque las pruebas están acá. Nosotros somos quizás la variable, y sigue siendo la variable, de novedad en un aula, y es biológica, no es tecnológica, o es biológica tecnológica, y somos nosotros mismos, con esa capacidad si estamos presentes y realmente empezamos a entender cómo funcionamos, ¿no? Y creo que la clave de vuelta está en esa pregunta, ¿cómo se sienten? ¿No? ¿Cómo se sienten? Sin que me digan, a mí hagan el experimento de tratar de ponerle un rótulo a cómo se están sintiendo en este momento. Y cómo se sintieron 5 minutos antes, o cómo se sintieron durante el panel de Pavel y Alexander, que yo lo disfruté de una manera enorme. Yo estaba ahí sentado, yo era ellos hablando. Y esa es nuestra capacidad, eso es resonancia, eso es corregulación, esa es la capacidad que tienen ellos de contagiarnos algo, porque resonamos. Y los estudios de apego y desarrollo infantil básicamente nos vienen diciendo eso. No enseñamos los primeros 3 meses o 6 meses o el primer año, que quizás es donde el cerebro más aprende y la base, porque está preso el bebé, ¿no?, si uno pudiera decirlo de esa manera, de algo que una vez que empieza a caminar, fue en ese año que sucedió quizás de las cosas más importantes, que es la corresonancia. Somos como un gran Bluetooth, un Wi-Fi, un router que está permanentemente emitiendo señales. Hoy quizás las señales son un desafío porque son señales quizás de estrés, y si el adulto está estresado, lo que está corregulando con el niño le está diciendo que el mundo es peligroso porque hay predadores, porque el bebé no sabe por qué el adulto está así por el trabajo o por la pareja, sino básicamente les estamos dando señales de hiperalerta porque el mundo es peligroso y hay que estar muy atento. Y después hacemos diagnósticos que no tienen nada que ver con entender de manera evolutiva y manera sistémica el desarrollo o la humanidad. O sea que hoy en realidad somos parte del problema y a la vez también la capacidad de generar esto hoy acá, de ser 1.500 personas que están resonando. Porque de vuelta, la pregunta clave hoy es ¿cómo se sienten? Porque las emociones varían. Y quizás estamos pudiendo decir que una no es mejor que la otra. Estar triste o estar contento, ¿por qué es una mejor que la otra? ¿La lluvia es mejor que el sol? Hoy sabemos que no, esta es una analogía que usamos con los niños. Es tan necesario igual, todas son necesarias, las estaciones. No hay uno para decir este es mejor que el otro. Aparte, viene funcionando junto hace millones de años todo este sistema. Y ahora, por suerte, estamos aprendiendo a poder observar y entender nuestros desafíos, y creo que de vuelta la pregunta es ¿cómo se sienten? Porque cómo se sienten es cómo se están tratando, qué se están diciendo cada segundo. Si lo que escucharon acá les gustó o puso en riesgo lo que ustedes piensan que son capaces de hacer o no son capaces de hacer. Y es permanente. Pero eso es la mente, ¿no? Hay una frase que dice que la mente es un muy buen empleado, pero muy mal jefe.
Porque hay otra mente, será extendida, y en realidad podemos hablar de mucha teoría, pero en realidad cada uno puede encontrar la definición que le va haciendo ese trabajo, ese camino de mirar hacia adentro. Hay una frase de Jung que dice, mirar hacia afuera es soñar y mirar hacia adentro es despertar. Y literalmente hoy estamos ahí. Hoy estamos viviendo algo inédito porque nunca tenemos 5.000 años desde los Vedas que nos hablan de estas cosas, los griegos, el Renacimiento, el humanismo de principios de siglo, del 1900, y hoy la diferencia es que las neurociencias le están poniendo como un like, un check a todo lo que la antigüedad decía y estaba diciendo. O sea que hoy en realidad la responsabilidad es enorme y a la vez es, como decía Alexander, es capacidad de responder, habilidad para responder desde una habilidad para sentir. Y de vuelta esta palabra, ¿cómo me siento? Porque se trata de eso, empezar a despertar el cuerpo. Una cabeza así de grande, que hoy le estamos comiendo tiempo de juego a los niños, juego simbólico que debería durar hasta los 6, 7 años, porque en realidad es donde inicia el sentir. El sentir, el hacer y después el pensar en el desarrollo infantil. Y hoy es pensar y el sentir se empieza a desconectar y el hacer obviamente si no está conectado con el sentir no va a ser humano, va a ser individual, porque no tenemos la capacidad de triangular. O sea que hoy de vuelta, este sentir es animarse a usar este barómetro o este GPS o esta brújula para ver cómo me estoy tratando, porque es la única manera también de conectarme con el otro que tengo ahí adelante. Primero me conecto con mi alma, con quién soy yo, idealmente para poder después entender al otro. Y eso es de vuelta, es empatía, y si le pegamos la vuelta es compasión, y si seguimos pegando la vuelta es altruismo, ¿no? Y aparece la palabra sabiduría. Y en realidad hoy estamos hablando que la escuela y la función de las escuelas y de la comunidad es la sabiduría, un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y yo suelo hacer esto, de hablar, y todavía tengo la primera diapositiva. Así que vamos a ver qué es lo que traje para hoy, porque en realidad es muy difícil para mí poder, después de escuchar todo esto, de vuelta. Y a la vez es exactamente lo mismo que vimos ahí con Alexander y Pavel. No es improvisación, es estar ahí presente, conectado con lo que está surgiendo y lo que uno siente y dice. Porque si es al revés, no es verdadero hasta cierto punto. En realidad es la sintonía y la sincronía de ambas habilidades a la que estamos llegando hoy. Y yo creo que no sé si es coraje o se necesita una práctica, ¿no? Como una de las preguntas que preguntaron. Tenemos muchas prácticas para mirar para afuera, pero muy pocas para mirar para adentro. Sabemos describir la taxonomía en la naturaleza, sabemos describir las nubes para predecir en un mes si va a llover o no, y esa misma capacidad que obtuvimos observando las nubes, observando la naturaleza, también la tenemos para adentro, para una taxonomía del sentir, del percibir, de las emociones, del pensamiento y del conocimiento, a ver quién soy. Porque una vez que yo puedo poner en paz eso y me doy cuenta que yo soy 100%, ya puedo empezar a mirar al otro. Ya necesito menos del mundo. O sea, no tengo que hablar de sustentabilidad. La sustentabilidad es natural cuando yo me siento bien por ser quien soy. Y ahí estamos entrando en esto que está entrando en la educación, que es saber sentirse bien primero. Porque nosotros tenemos esta mirada de la educación, tenés que ser alguien, y el alguien está allá. Tenés que ser alguien, pero ya sos. Esto de tener y hacer para ser. Y en realidad ya somos. Y lo que estamos hoy pudiendo comprobar es que ya somos. Ahora necesitamos la convalidación de ese ser por otro ser que me convalida en esa confianza de la vida que es incondicional. Es un amor incondicional, no porque hiciste algo o lograste algo, sos o no sos. Pero eso es lo que hace el sistema educativo. Nuestro gran desafío hoy es de vuelta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Porque la teoría la tenemos. Y lo interesante es que no es lineal, no está en el futuro, está acá al lado. Y el sentir me dice dónde estoy. En un paradigma competitivo, comparativo, juzgando. Y cuando me doy cuenta, cuando paro, cuando hago un stop, siento un look, miro, ahí me puedo dar cuenta de dónde estoy. ¿Estoy dudando de mí? ¿No estoy haciendo las paces con mí mismo? Y si puedo pasar al otro paradigma, que en realidad está ahí al lado, que es la convivencia, es el cooperar, es el bien común, que son todas frases que empiezan a aparecer desde la ciencia y de la educación. Vamos a probar de vuelta, ahí está. Y este es Santiago Bilinkis, que es
tecnólogo, es fundador de OfficeNet, ¿no? Habla sobre el futuro y él básicamente dice esto: la misma receta que te hizo exitoso en el siglo XX es la que te condena al fracaso en el siglo XXI. Un bebé de 1 año quizás recibió más información, más megabytes que yo en 15 años. Abuelo, padre, hijo ya no tienen la misma cultura, pero sí tienen algo en común, que es la capacidad humana de resonar nuestras capacidades más elevadas. Y esa sigue siendo la tecnología más importante de llevar al aula. Sin cambiar el edificio, sin cambiar la currícula, es cómo nosotros nos animamos a ser el potencial pleno del que somos y que estamos cableados para ser, ¿no? Cuando uno estudia realmente cómo estamos hechos, hemisferio derecho, izquierdo, sistema simpático, sistema parasimpático, hay uno para sobrevivir, pero hay otro para el maternaje y para criar. ¿Cómo aprendo a pausar y aprender uno y otro? Se aprende igual que se aprende a leer y escribir, exactamente igual. Yo esto lo aprendí después de que terminé la facultad, que es lo que generó un inmenso asombro, porque en realidad es donde empezamos. Deberíamos empezar, y es lo que estamos planteando esto, salas de 4 años, pero no enseñándoles, sino siéndolo. Y es muy interesante de vuelta estar acá hablando después de que hablaron todas estas personas. Es como estar en Disney. En realidad, si soy psiquiatra sistémico, debería decir en las Amazonas, ¿no? Pues en la jungla. Disney no va muy bien. Pero en realidad porque estamos hablando de qué es lo que uno hace cuando hay oscuridad. ¿Se queda arreglando la oscuridad o qué es lo que hace? Prende la luz. Si uno está en una pesadilla, no se queda arreglando la pesadilla, se despierta. Si hay enfermedad, en realidad estamos pensando ahora que en realidad la enfermedad tiene que ver con algo que es compensable, porque estamos hablando del amor como la luz, como una capacidad que me hace más resiliente, entre comillas, porque son prácticas de bienestar. O sea que realmente de vuelta estamos hablando de algo, una cabeza que, cómo cambiar. Y la única manera, como decían, es el cambio, ser el cambio que uno quiere ver. Pero una cosa es buscar algo que uno no sabe si está, y otra cosa es buscar algo que está por diseño, que estamos diseñados para eso. Tuvimos que llegar hasta esto. No sé si el mundo no es bueno o malo. Construimos sobre lo que vamos aprendiendo. Y esa es la capacidad de ser transgeneracional en la compasión, ¿no? En la apreciación. Hoy hablamos de interpersonal, intrapersonal, interpersonal, transespecies, ¿no? Con el mundo y lo que es lo transgeneracional que me une. Y ese resonador lo tengo, pero lo tengo que despertar. Tiene una evolución a lo largo de la vida. Pero el primer lugar donde se enciende es el vínculo temprano. Y si por esas causas no lo recibí, en ese apego temprano de los primeros años, tengo la capacidad de generar lo que se llama autocompasión, que es realmente ponerme en paz, porque yo tengo igual o más capacidad de darme ese mismo amor, salvo que yo piense lo contrario. Y de vuelta el pensamiento, como uno de nuestros principales desafíos. Pero por suerte el pensamiento justamente es muy maleable. Yo no soy mi pensamiento, tengo pensamientos. Y ahí empieza un camino totalmente distinto, de acordarse y olvidarse. ¿Estoy en la mente o tengo la capacidad de observar la mente como un testigo? Que eso se llama metacognición, que es lo que hablaba Tanya Singer. Y esa palabra metacognición empieza a aparecer en todos lados, cognición por encima de la cognición. O sea que se está poniendo realmente muy interesante y a la vez es ser quien soy. Pero la cabeza de control que nos deja es esa duda de cómo seguimos, qué hago, ¿no? Y por suerte estamos acá, entendiendo cada vez con mucha humildad, porque seguimos estando, no sé si estamos muy lejos de cuando creíamos que la Tierra era plana, quizás la creencia es otra, pero literalmente seguramente tenemos puntos de ceguera iguales a esos. Y yo voy a hacer una pregunta técnica. ¿Esto estuvo en cero siempre o ya terminé? ¿Sigo? Bueno, recién me doy cuenta, estoy muy atento. Esto es La Nación de este año, ¿no? Interesantemente, porque tenemos lo que nosotros no tenemos porque tuvimos muchos extranjeros, ¿no? Parte de nuestro desafío es que no tenemos casuística. La tenemos, pero quizás no con la magnitud. Nuestra casuística todavía aparece primero en los diarios antes que aparece, que es una manera, un chiste para nosotros los científicos, que publicamos primero La Nación antes de tener los datos concretos.
pero en realidad estos son datos válidos porque son de una encuesta y básicamente están diciendo lo mismo. Hoy los empleadores prefieren gente que tenga estas capacidades blandas, que como decía Tania, no son nada blandas, son justamente las que estamos necesitando, ¿no? Formar y saber, igual que aprender un instrumento, aprender a leer, es empezar esto, porque es lo que va a necesitar un niño que está en sala de 4 hoy, lo va a necesitar cuando tenga 20, 25 años, es esto. Y esto se enseña de vuelta por resonancia, por corresonancia. Mi estado de resonancia resuena con el otro. Y eso sucede toda la vida, todo el tiempo. Es lo que sentíamos, ¿no? Depende de cómo cada uno se sentía más empático, más compasivo, más alineado, más sintonizado con los discursos que estuvieron escuchando hoy. Y ese es nuestro potencial, porque eso es bienestar interno. Yo me olvido del mundo cuando resueno desde el lugar humano. Me siento bien. Es el encuentro, es el sistema parasimpático, es la sincronía y el funcionamiento integral de nuestro sistema. Hay estudios donde le ponen música a las redes neuronales y cuando las redes neuronales funcionan de manera integral, el cerebro hace sonidos armónicos. Y cuando está atravesado por preocupaciones o por cosas justamente que no tienen que ver con lo armónico, el sonido del cerebro es disarmónico. La educación viene planteando esto. A ver si tengo un láser acá. No. ¿Lo tiene acá? No. 1972. Con el rojo. Bueno, sigo igual. 1972 ya aparece la palabra ser en educación, pero quizás todavía muy mezclado con una entelequia, con algo romántico o filosófico. 1996, un pilar de la educación, que son los 4 pilares de la educación en realidad. Aprender a saber, aprender a ser y aprender a ser juntos. 1996. Y hoy, 2015, ¿no? Ya aparece esta palabra de bien común. Y es muy importante el bien común. Yo como papá hoy tengo que preocuparme más por a qué colegio va el hijo del vecino que mi propio hijo. Porque el bienestar de mi hijo va a depender del bienestar de todos. Y es lo que estamos viviendo hoy. Y estamos cada vez más descentrados en esa capacidad de entender que el bienestar del otro literalmente en el encuentro tiene mucho que ver con mi bienestar. Quizás al principio es más cognitivo, ahora, porque yo sé, pero también es hacer ese camino interno de sanar para sincronizar esos estados de conciencia. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo nos estamos yendo de habilidades, porque la idea es hacer un mini también un resumen de lo que escuchamos y cómo llevamos esto cuando se vayan ustedes, tantos docentes acá, cómo nos juntamos para hacer una experiencia parecida a la que vivieron acá. Porque eso es una experiencia ecosistémica, es en vivo estar construyendo, co-construyendo. Todas estas palabras que se están poniendo de moda, pero tienen que ver con eso, con el diálogo, con la evolución en el diálogo mientras está sucediendo, porque el diálogo tiene resonancia emocional, tiene sentimientos. Y Mafalda infaltable, y ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. Y en realidad tiene que ver con eso, con resonar esos estados de curiosidad, asombro, felicidad, amor. Después hacer algo, pero ese hacer algo, cuando yo ya lo tengo en esos lugares, es distinto. Es aprender a sentirse bien primero, porque ahí sí aparece la comprensión de lo que es la palabra libertad. La libertad de un bien de estar condicionado por algo externo, que no está mal tener placeres, un poco nos debatimos todo el tiempo, y esto no tiene que ver con una mirada ascética o de renuncia y lo material. Es la plenitud de ambos, es la plenitud superadora de ambos. Porque yo no necesito, pero quiero, es distinto. Cuando yo quiero y necesito. Todos nosotros acá, la mayoría o todos, tenemos lo que necesitamos. No sé si estamos todos bien o nos sentimos bien. Y no está bien ni mal, porque es el transitar humano. Encima de eso, tenemos que desandar, porque de vuelta no es la adquisición de un conocimiento externo, es aprender a desandar o a conocernos.
En el budismo dicen desobstruir o lidiar con la resistencia a poder estar bien, porque estamos bien. Y ese es un tema espinoso, pero tiene mucho que ver con la resiliencia. Porque cuando estudiamos casos de chicos que vienen de lugares o personas que vuelven de la guerra, donde muchos tuvieron dificultades, hay gente que no solo volvió no con dificultades, sino siendo mejores personas. ¿Dónde obtuvieron esas habilidades? Y de vuelta, vamos a la resonancia, a la empatía, a la capacidad de dar eso a través del intercambio humano. Nuestra tarea hoy tiene que ver con esto, con afinar. Y cuando uno afina puede estar demasiado justo o demasiado flojo, ¿no? Pero es esto, mente y corazón juntos, permanentemente. Darme cuenta cuando estoy solo en un pensamiento y a ver cómo lo conecto con el cuerpo. Cómo siento, dónde siento. Ya es una práctica en sí. ¿Dónde siento el cansancio? ¿Dónde siento el aburrimiento? ¿Dónde siento el hambre? Porque en realidad decimos, es muy global, pero tan global es que no le hemos dedicado tiempo a la taxonomía interna. Si queremos un poco de un hermoso libro para leer esto de una manera muy fresca, ¿no? Y no tan dura y científica, está esto, ¿no? Y Mordino Yang dice, los sistemas de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro son codependientes y se corregulan y regulan mutuamente. La calidad de uno predice y afecta a la del otro. Los dos tienen que estar involucrados todo el tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Y siendo quien uno es natural en el intercambio. No hay forma de planificarlo. No hay forma de volver a transformarlo en una receta. Es animarse a hacer y ver qué pasa. Y volver y ver si fui de verdad o en realidad seguía un poco manipulado por ese miedo interno. Y de vuelta, esto es 1920, Rudolf Steiner, que hablaba de 3 educaciones distintas y en realidad estaba hablando de la última. La primera, el miedo, la amenaza. La segunda, el yo basado en lo que logro, quién soy dependiendo de lo que logré. Y el tercero tiene que ver ya con la construcción de estos ecosistemas de confianza absoluta en la vida. Y encima vienen las neurociencias a decirnos exactamente lo mismo, que tenemos 3 sistemas. Uno que sobrevive de la supervivencia, el rojo, el azul, muy relacionado con los logros, y muchos de nosotros, porque yo estoy acá, pero hay un equipazo ahí, trabajamos con niños que tienen autismo, que tienen supuesto retraso, entonces no pueden tener 100% de su autoestima, porque no logran, sí lo pueden tener, pero depende de que yo me anime a alcanzar mis capacidades especiales, humanas. O sea, que no son ellos que tienen necesidades especiales, sino que dependen de personas que se animen a trabajar sus capacidades humanas especiales. Y el último sistema tiene que ver con todo lo que estuvimos escuchando, cómo yo sé dónde estoy y me vuelvo a otro lugar. Sé cuando cómo aprendo a volver, cómo respiro, cómo pongo distancia, cómo hago pausa. Y es una práctica continua, eso es vivir, es aprender a vivir. Si tuviésemos que pensar en el sistema, ¿no? Y esto de uno de los manuales, ¿no? que traen la gente de Global Education Futures, ¿no? Que son, después por ahí lo podemos mencionar, ¿cuál es el punto acupuntural de nuestro sistema? Tiene que ver de vuelta con el bienestar de aquellos que pasan más tiempo con los chicos y son los que tienen que recibir este apoyo. O idealmente la formación docente, pero ya también desde las escuelas, desde los directivos. Una manera quizás de verlo, ¿no? Que es este juego de palabras con meta-aprendizaje, meta en idioma pali antiguo, que decir amor incondicional o amor benevolente, llevado al aprendizaje. Y es de alguna manera un resumen, un regalo hoy, de que si realmente quisiéramos tratar de entender, bueno, yo quiero ¿cómo hago en un colegio para empezar a hablar de esto? Tengo que empezar a entender mejor la atención. Gran parte de nuestro cambio es desde dónde presto atención. No la atención como funciones ejecutivas como en 1990, sino a qué decido prestar atención. La atención es muy importante y saber de metacognición y cómo funciona la atención y a quién le doy atención y cómo miro un niño y cómo mi mirada puede ser como un sol de verano que da calor, que hace crecer y que da luz. O por ahí si estoy distraído, no estoy conectado, es como el sol de invierno que solamente da luz pero no da calor y no hace crecer. Y literalmente la atención consciente tiene ese poder sobre las neuronas y sobre el cuerpo de un niño. Bienestar, estuvimos hablando, bienestar externo, pero tenemos una capacidad de estar bien por decidirlo, por practicarlo.
tiene mucho que ver con la atención y con las prácticas de atención. Una ciencia que lo respalda, el libro de Imordino Young, muy buen lugar para empezar, las bases. Ahí dice despertar, también debería decir, pero en realidad es despertar, didáctica, porque hay didácticas acordes a esto, ¿no? Trabajar en grupo, trabajar en proyectos, autonomía para los alumnos, pensamiento crítico, resolución de problemas, no darle, sino co-construirlo con ellos, y desde lo más chico, y con sentido, como dice ahí. Si hay algo que la educación no, le está faltando hoy de vuelta, quizás lo tuvo, es el sentido. Los chicos están aprendiendo 15 años a cumplir, porque mucho de lo que están recibiendo lo pueden encontrar ellos. Y esa falta de sentido, desde el punto de vista del psiquiatra en consultorio, está teniendo un impacto altísimo y especial sobre los adolescentes. Y por último, ecosistemas. Somos redes, todo el tiempo resonando. Es esto, el sentir, cómo nos sentimos, y podemos potenciarlo o ser la causa justamente de que en el 2040 o 50 la primera causa de ausencia laboral sea la depresión o el estrés. Docentes y escuelas, niños, y la educación para toda la vida, que de vuelta es algo que resuena, como decían, en las universidades. La sabiduría como base de la educación, como búsqueda de la educación, la autonomía. ¿Cómo se vería una escuela? Una escuela que aprende a tener estos ejes, simplemente. Después podemos hacer mucho, cambiar las aulas, todo, pero es empezar quizás con estos 3 simples pasos. ¿Cómo aprendo a pausar? Cada uno tendrá que ver. Y esto no tiene que ver con una técnica contemplativa en particular, porque esto puede empezar con el arte, puede empezar con la danza, puede empezar con algo donde yo siento mi sentido de propósito, donde yo me conecto con algo genuino mío. ¿Y cómo se vería una escuela? Porque empezamos desde lo biológico. Si en lo biológico me estoy sincronizando mente y cuerpo y corazón, obviamente lo psicológico va a estar. Y si está lo psicológico va a estar lo social, y si está lo social está de vuelta a lo universal. Esto de lo sustentable, el bien común, aparece secundariamente por añadidura. Y en lo práctico, una escuela, un muy buen lugar para empezar son las transiciones, las recibidas a la mañana, las transiciones en el aula, quizás transversalmente más a la hora del almuerzo. Hemos perdido hábitos. No tenemos una tradición que sustenta hábitos y la tenemos que recuperar. Y de vuelta a la escuela aparece como un lugar en este debate de, pero la escuela se tiene que ocupar de esto, no es terapia, no es ayuda. Y en realidad es lo que nos está quedando, pero a la vez es un lugar muy poderoso, porque en realidad nos estamos salvando nosotros los adultos cuando empezamos a hacer esto. No lo hacemos por los niños, porque el cambio empieza por uno, pero tenemos la posibilidad de sentir, en mi caso, la humanidad por primera vez. Más íntegra esto de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, y literalmente hoy estamos ahí. Hoy estamos en un cambio de paradigma y lo podemos decir. Quizás entre el Renacimiento y la Edad Media era una raya, pero hoy estamos sintiéndolo. Y de vuelta, sentir, es despertar ese sentir. Y me parece que tengo... Perfecto. Cero. Este es el resumen. 22 me dicen ahí. ¿No? Bueno. Ya está. Si quieren sacarle fotos, porque este es el resumen de todo lo que venimos hablando. Cristian, tenemos 3 minutos más y después abrís a preguntas si querés. Dale. ¿Ok? Fue un trabajo de todo el día y gracias a muchos de los escritos de las personas, tratando de resumir un poco todo lo que estamos hablando para aquellos que necesitamos por ahí ese microcurrícula para saberlo, ¿no? Después lo tendré que descifrar, ¿no? Porque es... Pero al menos tenemos algo también para aquellos que necesitamos algo concreto y a la vez, de vuelta, la práctica personal. Después lo enviamos. Es la clásica. Tenemos los mails de todos. Crear culturas en un colegio, generar las políticas y desarrollar las prácticas para después trabajar en red. Y todo esto que parece tan nuevo, en realidad de vuelta, y yo creo que literalmente estamos acá. Y si quieren sacar una foto, me parece esta es la foto importante, porque lo otro es ruido.
Llegará el día en que después de dominar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos las energías del amor y ese día por segunda vez en la historia del mundo habremos descubierto el fuego. Y esto es literal. Gracias. Gracias.